Un cariñosísimo saludo. Realmente es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes esta pequeña exposición y también para usted, amigo televidente, que nos visita una vez más en el día de hoy. Maravilloso. Bueno, nuestro tema es una tendencia importante porque habla de la muerte y la vida, pero más del poder de la vida. Hubo unos profetas, se tendieron sobre muertos y vivieron. Suena como algo de superstición, pero cuidado, no se trata en ningún momento de eso. Pero se tendieron sobre muertos y vivieron. El énfasis que vamos a hacer, porque es profético en el día de hoy, el espíritu de vida, así se llama con mayúscula, espíritu que produce la vida. Y me hizo recordar durante la presente semana el caso, por ejemplo, para ver en el aspecto físico y luego en toda la integridad del ser humano. Bueno, sabemos que el ser humano es una tricotomía. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero veamos por lo menos inicialmente en la parte corporal, natural, del plano físico de esta tierra. 2 médicos colombianos fueron galardonados y han copiado la estrategia, el sistema de esos 2 médicos que se llama el Plan Canguro a nivel mundial. ¿De qué se trata? Descubrieron en determinado momento que una o la mejor terapia, cuando un bebé nace recién nacido, allí en el hospital, en la clínica, etcétera, es entregárselo a la madre y colocarlo en su seno, en su pecho, especialmente algunos casos especiales, y descubrieron, ahora ya es un hecho fáctico comprobado, que disminuían en un elevadísimo porcentaje las muertes de bebés, de niños recién nacidos. El plan canguro, y que daba muchos mejores resultados que la tecnología, las máquinas, en fin, algunos procedimientos clínicos, por ejemplo, y que solamente en casos extremadamente necesarios deberían ir a la incubadora. Pero al ponerlos en el regazo de la madre, estos niños tenían muchísimas más posibilidades de vivir. Imagínense. Ahora vamos a hablar de algo muy paralelo, pero que tiene también una implicación en el término de nuestros días, el término de nuestros tiempos. Por eso, en el tema de hoy, se tendieron sobre muertos y vivieron. Hay un gran poder, y ahora pasamos aquí a otro aspecto importante que se sale del plano natural y va al plano emocional, pero mejor todavía, al plano espiritual. Y estoy recordando en este momento precisamente para traer a colación de cuál es la trascendencia al momento que vivimos, a esta época posmodernista, de la importantísima necesidad que haya vida, pero no solamente vida física, emocional, pero más allá, una vida de éxito, una vida liberada de resentimientos, de temores, de angustias, de depresiones. Muy importante el tema de hoy. Y entonces vamos inicialmente, para comenzar nuestra exposición en el día de hoy, a recordar 2 aspectos importantes a los cuales ya me he referido. Uno de ellos lo encontramos precisamente en el libro segundo de Reyes, y vamos a mirar allí en este libro, el segundo libro de Reyes, e inicialmente en el capítulo 4, y la Biblia nos habla específicamente en varios textos que son importantísimos y quiero que los miremos en el día de hoy. El capítulo 4 de segundo libro de Reyes, en el versículo 32 nos dice la Biblia: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando entonces Eliseo, cerró la puerta tras él y oró a Dios. Después subió y se tendió, oiga qué tremendo, se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los ojos de él y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él
y el cuerpo del niño entró en calor, y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Espectacular, imagínense. Este es el caso del profeta Eliseo. Pero hay más todavía. Vamos a mirar entonces en el primer libro de Reyes, el capítulo 17. Hemos visto el segundo libro de Reyes. Ahora, el primer libro de Reyes, y luego hacemos una breve exposición, un comentario. Nos vamos entonces al primer libro de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 21. En este caso, escuchemos lo que sucedió. Dice la Biblia: y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Dios, y dijo: Dios mío, Señor, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Dios oyó la voz de Elías. Mire, otro profeta de Dios. El primero fue Eliseo, pero Elías era el padre espiritual de Eliseo, o sea, el que lo guió y lo indujo y lo ungió al ministerio celestial. Dice entonces: haz volver el alma de este niño a él. Y Dios oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Son casos realmente sorprendentes. Y de nuevo, insisto, cuidado, no son cábalas, no es brujería, no es nada de eso. Era un asunto completamente celestial. Y volvemos a recordar el caso de las madres canguro. Ahora bien, vamos a un tercer aspecto rápido, importante para no perder tiempo. Sucedió algo en el libro segundo de Reyes, el capítulo 3. Vamos a mirar el capítulo 3 en el segundo libro de Reyes y veamos los versículos 20 y 21. 20 y 21 dice lo que dice la Biblia. Dice en primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 13. Vamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 13 y los versículos 20 y 21. Aquí volvemos al profeta, al primero del que hablamos, Eliseo. Mire qué espectacular esto, dice la Biblia. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver del hombre que iban a enterrar al sepulcro. Cayó en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, el profeta de Dios que ya había muerto, dice, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Wow! Esto es espectacular. Mire, Eliseo después de muerto, el que se había tendido sobre un niño, ahora echan un cadáver, cae, y al tocar los huesos de Eliseo, la Biblia dice que revivió. Pero lo espectacular es que cuando los que iban a enterrar al muerto vieron que venían bandas armadas, huyeron. Ellos no se habían dado cuenta que el muerto había resucitado, simplemente huyeron, botaron al muerto y dijeron nos van a matar, y huyeron y se fueron, pero el cadáver cayó sobre los huesos de Eliseo y la Biblia dice que el hombre se levantó sobre sus pies. La incógnita que nos queda es ¿qué harían ellos al ver al muerto que había resucitado, los de las bandas enemigas armadas? Bueno, esto es espectacular.
Pero vamos a algo muy especial porque todo esto tiene una explicación en la Biblia y se refiere específicamente al Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! Y a mí me fascina que en la Biblia, viniendo del trasfondo histórico, del trasfondo de las dispensaciones, de los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, se habla del espíritu de vida. Pero no es cualquier espíritu. Mire, Dios no lo dejó por ahí al azar para una exégesis, para una hermenéutica, para una interpretación ahí de cualquier manera, como está sucediendo mucho con algunos pasajes de la Escritura, porque se están levantando una gigantesca cantidad de profetas que a veces ni siquiera pueden entender o explicar correctamente la palabra de Dios. Ahora viene la Biblia en el Nuevo Testamento y entonces encontramos que en las Sagradas Escrituras encontramos que el Espíritu Santo se llama el Espíritu de vida. Oiga, esto es impresionante, el Espíritu de vida. Y eso se encuentra en el libro a los Romanos, que ya vamos a mirar. Pero ese espíritu de vida está con mayúsculas. Entonces, mirando todo este trasfondo, vamos a desglosar un poquito la bendición de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 9 y el versículo 31, que ya empiezan a haber otras manifestaciones más recientes y más frescas del Espíritu Santo. Vamos a mirar, por favor, acompáñeme a Hechos, el capítulo 9 y el versículo 31. La Biblia dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, aquí la Biblia nos dice que se acrecentaban fortalecidas, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Me empiezan a gustar algunas palabras. Esta palabra fortalecidas allí es paraklesis. En el original griego es paraklesis. Y algo interesantísimo de este paraklesis es un término que significa gran ayuda que se brinda para poder bendecir y levantar, presencia fortificante de alguien que da sostén y levanta a los que claman por ayuda, que han estado incluso paralizados y que necesitan consuelo para venir por medio del Espíritu Santo y de las Sagradas Escrituras. O sea, dice la Biblia que eran fortalecidas las iglesias, pero la Biblia dice cómo. Eran fortalecidas por medio del Espíritu Santo, y la palabra fortalecidas, paraklesis, significa también dar vida. Iglesias que eran fortalecidas. Y este dar vida se refiere justamente a los dos aspectos, el aspecto espiritual y también el aspecto físico o el aspecto material. El Espíritu Santo, nos dice la Biblia, que produce vida. Ahora vamos a Romanos, entonces, ahora aquí mismo, en el capítulo 8 y el versículo 2. Esto es realmente, aquí comienzas a volverse el asunto de verdad muy importante e impresionante. En Romanos, el capítulo 8 y el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida. ¿Cómo se llama al Espíritu Santo? El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la otra ley, la del pecado y de la muerte. Así que vamos concluyendo, vamos sintetizando. El Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Recientemente, nuestro yerno estuvo haciendo un trabajo aquí cerca de Alabama, en el estado de Texas, justamente en Houston, y había una exposición que trajeron desde Europa, del que se ha llamado el sudario del Señor Jesús, y él tomó unas fotos impresionantes
de este sudario coincidió y estaba muy contento hace apenas quizá un mes o un par de meses, y él tomó las fotos de la exposición que hicieron porque era una rutina apenas de visita, digamos, era transitoria la exposición del sudario del Señor. Y pudimos comentar algo realmente impresionante, que científicos aquí en Estados Unidos, desde donde estamos transmitiendo hoy de la NASA, llegaron a descubrir en un análisis científico y microespectro fotométrico que la imagen que hay grabada en el sudario del Señor Jesús no es una imagen grabada como se pensaba antes por la sangre del rostro donde quedó impreso el rostro o la cara del Señor Jesús, sino que al analizarlo encontraron que había un poder espectacular que había quemado el sudario. No era un asunto solamente de sangre, pero que el sudario fue quemado con una especie de rayos que los científicos dicen que no se pueden, digamos, explicar, pero que lo que más se parece a esa impresión del rostro quemado de Jesús es algo superior a los rayos o a los efectos nucleares, que era como una exposición parecida a un efecto de rayos nucleares, un poder con calor, digamos así, que el sudario alcanzó a ser quemado y quedó impresa la imagen del Señor. Y cuando yo leo lo que nos dice la Biblia acerca de la forma en que Jesucristo resucitó, la Biblia nos dice que el Señor Jesús vivió y se levantó por el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que el que levantó de los muertos a Jesús vivificará, o sea, Dios, también vuestros cuerpos. Está hablando la Biblia en Romanos de la resurrección y dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Entonces, la real explicación de esa imagen impresa del sudario que fue quemado está precisamente aquí en el libro de los Romanos. Mire, en el mismo capítulo 8 y el versículo 11 dice, y si el Espíritu, con mayúscula, es el Espíritu Santo de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué significa? ¿Cómo fue la resurrección del Señor? ¿Qué y quién intervino? El poder del fuego del Espíritu Santo. Recordemos que no solamente la Biblia, pero historiadores, gente que dio además testimonio de lo que había sucedido, y es que los guardas que había puesto el gobernador para cuidar el cuerpo de Jesús e impedir que se robaran el cuerpo los discípulos y después dijeran, ha resucitado, cayeron al piso como muertos y hubo resplandores gloriosos y quedaron como muertos, dice la Biblia. ¿Cuál fue ese poder glorioso? ¿Cuáles fueron esos resplandores impresionantes? La Biblia dice que la tierra se estremeció. La gente de aquel tiempo, historiadores, por ejemplo, como Flavio Josefo, dan testimonio que hubo un terremoto en la ciudad de Jerusalén. En el momento en que Jesús resucitó, esos resplandores están explicados aquí en la Biblia a los romanos y dice que así como Jesús fue vivificado y levantado por la radiación del Espíritu Santo y el poder de Dios, ese mismo poder glorioso que levantó de los muertos a Jesús, cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez, vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa, amigos? Que cuando Jesús regrese se va a volver a repetir la escena. Es más, la Biblia dice que en ese tiempo, en ese momento que Jesús resucitó, las tumbas de muchos, dice la Biblia, y también los historiadores lo confirman, de muchos que habían muerto en Jerusalén, la Biblia dice que se levantaron de las tumbas y vinieron a la ciudad y hubo una gran conmoción. Es decir,
Hubo un terremoto físico, pero también hubo un terremoto espiritual. Las tumbas de muchos fieles se abrieron, se levantaron. Y usted imagina cómo sería ese aspecto tan impresionante, que el momento que Jesús resucitó, también se abrieron las tumbas y vinieron y estuvieron con sus familias. En alguna ocasión, en otra predicación conté, está en el libro de Isaías, la Biblia dice que cuando Jesús venga a la tierra por segunda vez, los muertos se levantarán, resucitarán. Le mostró Dios al profeta Isaías y dice, resucitarán cantando. La Biblia dice, cantad. Todos los muertos, levántense y canten. ¡Oh, qué tremendo y glorioso! Yo ya estoy anhelando. Yo quiero saber, me quiero enterar cuando Cristo venga de cuál es la letra de la canción que resucitarán cantando. Es algo realmente profundamente espectacular. Pero mire, aquí entonces estamos mirando lo que la Sagrada Escritura, realmente estamos analizando lo que la Sagrada Escritura nos dice acerca del poder del Espíritu Santo que produce vida. Ahora, de este aspecto, en Habacuc, por ejemplo, si usted me acompaña rápidamente al capítulo 3, yo quiero observar algo muy importante en el libro de Habacuc, el capítulo 3 y el versículo 2. Por favor, vamos allí un momentico. La Biblia dice lo siguiente: oh Dios, he oído tu palabra y temí. Oh Dios, Jehová, Señor nuestro, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Esta es una revelación dada al profeta Habacuc, pero hay una palabra importantísima aquí que dice aviva tu obra en medio de los tiempos. Avivar. Y la palabra tiempos también traduce épocas establecidas, o lo que llamamos en teología dispensaciones. Entonces, oh Dios, aviva tu obra en medio de las dispensaciones de los tiempos, hazla conocer. Esta palabra avivar tu obra, en el original hebreo, avivar es anaya, en el hebreo, anaya, que traduce literalmente volver de la muerte a la vida. Anaya, escuche bien. Aviva tu obra. O sea, si queremos entender realmente la palabra avivamiento, tendríamos que remitirnos muchísimo a este texto. Aviva tu obra. Lo repito, anaya en el hebreo es volver de la muerte a la vida. ¡Qué tremendo, espectacular! Y aquí entramos al tercer aspecto antes de concluir en el día de hoy, que no solamente es físico, que no solamente es emocional, que claro que sí lo es emocional, para romper ataduras de depresiones, angustia, desesperación, pero avivar la obra es volver de la muerte a la vida. Y esta palabra, anaya, en el hebreo, también tiene una partecita que se encuentra en el griego, avivar, avivar. Y en el griego es la misma palabra que significa volver de la muerte a la vida. Entonces, vamos a conclusiones. Dios quiere en este tiempo manifestar el poder del Espíritu de vida. Ese es uno de los nombres del Espíritu Santo, el Espíritu de la vida. Es volver otra vez a resucitar, a dar vida. ¿Qué quiere hacer Dios en nuestro tiempo? Él quiere derramar un gran avivamiento. Y un gran avivamiento es volver de la muerte. Y ¿por qué no decirlo? Hasta de la muerte física, de la muerte emocional y también de la muerte espiritual. Aquellas personas que se sienten desanimadas, desalentados, angustiados, desesperados, tristes, que sienten que ya no hay solución para los problemas de su vida, incluso para los que están enfermos. ¿Por qué no decirlo también?
Hemos visto casos milagrosos. Podría contar yo aquí en este momento decenas y centenares de casos que en nuestras cruzadas de evangelismo hemos transmitido varias veces. Algunos tenemos videos y otros tenemos una gran cantidad de audios de milagros espectaculares y sorprendentes que no tendríamos tiempo para contar, pero que han sido obra específica del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, estamos necesitando un gran avivamiento. Mirando entonces lo que habíamos leído ya en el libro de los Hechos, que la Biblia nos dice que eran edificadas las iglesias andando en el temor del Señor y estaban acrecentadas por el Espíritu Santo, fortalecidas. Esta palabra fortalecidas, que ya mencionamos, paraklesis, es la presencia fortificante. Y el Señor habla también, y Jesús mismo lo dijo, y la Biblia lo dice en el libro de los Hechos, que la gente serían testigos, y el Señor instó que los que recibirían su poder fueran testigos, y en el original la palabra testigos, esta palabra es muy importante, la palabra testigo en el original traduce viviente, o sea, digamos que exagerando un poquito a la traducción literal sería, y me seréis vivientes. Vivientes, personas que viven. Vivientes, me seréis vivientes. Un viviente es una persona ungida con el Espíritu Santo. Significa, atención, la palabra testigo no es solamente declarar o hacer una frase o mencionar a Jesús. Pero un testigo es un viviente, significa alguien que llega a producir por el Espíritu Santo de Dios, no por sí mismo, pero llega a producir por el Espíritu Santo de Dios vida milagrosa. Significa, un testigo del Señor no es solamente alguien que habla, porque testigo traduce en el original viviente, es un asunto palpitante. Un testigo es un ser que palpita vida y que hace vivir las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, compartiendo su propia vida. Es decir, cuando el Señor habla de ser testigos, no se dice solamente de una exposición, de un mensaje, de una conferencia, de una elocuencia, de una predicación. No, se habla de impartir, de llevar una obra viviente, que cuando tú, por ejemplo, ores por un enfermo, tú, evangelista, tú, predicador, en un coliseo, en un estadio, en cualquier lugar donde, por ejemplo, hemos estado, que el solamente toque del poder del Espíritu Santo produzca vida. Es más, el poder es tan grande, no es del ser humano, no es para la gloria del predicador. El poder es tan impresionante que la Biblia nos dice que Pedro nomás pasaba y muchos ponían a los enfermos para que al menos la sombra del apóstol Pedro cayera sobre ellos, y la Biblia dice que eran sanados. Entonces, en nuestra conclusión, queremos decir también algo muy importante, y es, por ejemplo, para que usted lo lea en casita, el Salmo 85:6 dice, ¿no volverás a darnos vida? Así que el avivamiento o el sacar de la muerte para volver a dar vida es una obra soberana del Espíritu Santo. Además, el avivamiento puede llegar a evitar hasta guerras. Por ejemplo, hay un autor que se llama Charles Dickens, que es muy famoso entre los cristianos. Él escribió un libro que titula The Tale of Two Cities, que significa la comparación o el cuento, pero que no es un cuento, de dos ciudades. Y él menciona en este aspecto cuando en 1789 las turbas llegaron allí al Palacio de las Tullerías. Yo me impresioné mucho cuando estuve en Francia recordando la revolución de 1789 y vi el famoso Palacio de las Tullerías. Recordé justamente esto. La turba entró. En la Revolución Francesa cayó la ciudad, cayó Francia, cayó París, pero él hace una comparación, este autor cristiano, Charles Dickens, y dice que lo mismo
iba a suceder también en Inglaterra por esa misma época, y en aquel entonces dice, hubo un gran avivamiento espiritual. La Revolución Francesa destruyó gran parte de la nación, pero el avivamiento que hubo en Inglaterra, en Gran Bretaña y también específicamente en Gales, hizo que la revolución no tomara para destruir la nación, sino que al contrario, la gente caía a los pies de Dios con el arrepentimiento. Dios levantó a un hombre poderoso con su hermano en Inglaterra, especialmente en Gales, donde Juan Wesley, así se llamó, hoy hay una gran misión que se llama Wesleyana. Juan Wesley predicaba y el poder del Espíritu Santo hizo que la gente cayera al piso gimiendo por sus pecados. Se habla también de un reformador en ese entonces en Gales, Juan Knox, que sucedió el avivamiento tan poderoso que evitó que Inglaterra en ese momento cayera. Fue justamente eso, el avivamiento, el sacar de la muerte y volver otra vez a la vida. Quiero terminar diciéndole algo muy importante, porque seguramente muchos que quizá nos escuchan, nos ven por primera vez, están preguntando, oiga, ¿y cómo es el asunto para poder tener ese poder de la resurrección, sacar de la muerte para volver a la vida? Y yo se lo puedo resumir rapidito nomás, con el salmista, el rey David. El proceso de muerte a vida o de un avivamiento es, y se lo digo con el Salmo número 32 del rey David. La primera condición es confesión. Lea usted en casita el Salmo 32, versículos 1 al 4. Luego viene la condición también. Y enseguida, en el mismo Salmo 32, se produce un avivamiento. Y para no perder el avivamiento, solamente tenemos que vivir en la vida de Dios. Atención, esto es muy importante. Si usted ya es un cristiano, un predicador, un evangelista, cualesquiera que sea, la condición más importante en este momento es vivir en ese poder, vivir en esa santidad. No se deje tentar, no se deje influenciar cuando le atacan y usted comenzar a tener ira y guardar resentimientos contra los demás. No permita que influencias externas y extrañas, atención, externas y extrañas al Espíritu Santo dañen su ministerio, su vida que Dios tiene para darle en este día. Yo quiero invitarle en el día de hoy, amigo televidente, para que hagamos rápido una oración. Y en esa oración vamos a decirle a Dios, Dios, te entrego mi vida. Señor, perdóname, me arrepiento. Dame el poder del Espíritu vivificante, el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu vivificante hará volver de la muerte a la vida tu propia vida. Tu hogar, tu familia destruida, tus hijos tal vez en la perdición y en las drogas. Estamos necesitando urgentemente la palabra avivar en nuestro tiempo. Cierra tus ojos y oremos juntos a Dios. Dile conmigo así en este día. Dile, Señor, repítelo conmigo. Señor, te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Quiero vivir para ti. Dame el poder de tu Espíritu Santo. Te quiero servir y quiero ser un agente de la muerte a la vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amigo, en este día, Dios te bendiga y espero que en la próxima predicación nos acompañes, pero además que compartas esta con muchos, con tus contactos, para que también sean bendecidos. Dios te bendiga.